En unos minutos vamos a estar aquí en el debate de los impuestos, vamos a estar en directo en la frontera con Melilla y vamos a estar en directo en la frontera con Gibraltar. Y le vamos a preguntar al antitaurino vasco que van a ver a continuación si no le parece aberrante decir lo que ha dicho. ¿Desean los toros estar en la plaza? No. ¿Desea un policía que se le ponga una bomba debajo del coche? No. Y quédese al margen de esta provocación con otra provocación de distinta índole. Con Cataluña, el punto y seguido. En la página económica tenemos que mirar al País Vasco y tenemos que mirar porque los protectores de los derechos de los animales han vuelto a la carga, si en alguna ocasión han dejado de estar a la ofensiva, para decir cosas como las que hemos escuchado al inicio del programa y que ustedes van a volver a ver y a escuchar en este preciso instante. Es obvio que no solo es comparable, es que es equiparable. Es exactamente lo mismo. ¿Desean los toros estar en la plaza? No. ¿Desea un policía que se le ponga una bomba debajo del coche? No. Si es indeseable una cosa y es indeseable otra, son idénticas en cuanto a la indeseabilidad para la víctima. Ya nos está escuchando, si no me equivoco, Kepa Tamames. Kepa, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Le acabamos de escuchar con atención ahora y hace un buen rato. ¿Usted entiende que hay españoles que pueden pensar que lo que ustedes están planteando, usted es un activista que defiende los derechos de los animales? ¿Esto es así? Sí, efectivamente, sí. Lo llevo haciendo desde septiembre de 1986 y bueno, pues yo quisiera contextualizar, si se me permite, un poquito estas declaraciones, porque claro, cualquier persona que se interese por la cuestión de los derechos de los animales sabe que se sustenta pues en una piedra angular la ideología animalista, y es que todos los sufrimientos son iguales según nuestras tesis, ¿no? ¿Qué significa esto? Que son iguales, idénticos, en cuanto que resultan, lo acabo de decir en las declaraciones, indeseables para sus víctimas. Es decir, la tauromaquia es indeseable para los toros y el terrorismo político es indeseable para los policías o para los políticos. Nótese que, en lógica consecuencia de lo que digo de esta reflexión, se traduce una condena inequívoca de ambos fenómenos. Esto es importante. ¿A usted le encaja el hecho de que haya muchos españoles que puedan pensar que su reflexión es disparatada al igualar los derechos de una persona a los derechos de un animal? Sí, me encaja perfectamente porque la gente no suele, bueno, pues realizar un ejercicio tan elemental en los seres humanos, que se supone que somos animales racionales, pues como reflexionar. De hecho, yo no equiparo los derechos de los animales a los derechos humanos. Eso no significa que no tengan unos derechos básicos los animales no humanos, como puedan ser los derechos a la vida o los derechos a la integridad física y emocional. Somos seres empáticos y a mí no me cuesta absolutamente nada ponerme en la piel del toro, y entiendo que para él es indeseable, como no me cuesta nada ponerme en la piel de alguien que esté amenazado por un grupo terrorista, y por eso también creo que es indeseable. Insisto que esto me lleva a un hecho inequívoco, que es que condeno sin ambajes ambos fenómenos. Ya. Usted condena el terrorismo de ETA, ¿esto es así? Esto es así, condena el terrorismo de ETA. Y el de Al-Qaeda y el de Sendero Luminoso. Bien, y otra cuestión, ¿usted entiende por qué es lo que nosotros estamos percibiendo que hay que lamentar de la misma manera la muerte de un toro en una plaza que la muerte de un bebé, por ejemplo, asesinado por ETA? ¿Hay que lamentarlo de la misma manera? Sí, en el sentido de lamentarlo, sí. Yo lamento la muerte de los toros y lamento la muerte de los bebés asesinados por ETA. Lamento ambas cosas. Quizá no todo el mundo hace lo mismo, porque hay mucha gente que no lamenta la muerte del toro en la plaza. Entonces, quien no lamenta determinados sufrimientos está en una disposición un tanto extraña con respecto a darme lecciones a mí, por ejemplo. Lo que usted está poniendo encima de la mesa, lo de lamentar un sufrimiento, y lo que estamos poniendo encima de la mesa puede tener connotaciones, si queremos, morales, de distinción del bien y del mal. Pero aquí hay otra cuestión, que es la cuestión del delito. Ustedes han planteado en las últimas horas que por qué se actúa de una manera, por ejemplo, con terroristas de ETA, y por qué no se actúa de la misma manera con toreros. ¿Están ustedes insinuando que a los toreros se les tendría que aplicar el Código Penal? Hombre, lógicamente en una sociedad éticamente decente, que es la que nosotros queremos conseguir, pues se detendría a los toreros y a cualquier persona que infligiera daño a un ser inocente como es el toro. Nosotros queremos que en un futuro lo más próximo posible los toreros, que ya no existirán de forma legal, pues sean detenidos por las fuerzas de seguridad, que esto es obvio. Ustedes llevarían a los toreros a la cárcel, esto es la cuestión. Nosotros perseguimos que el maltrato a los animales esté en el Código Penal y que, en lógica consecuencia, insisto, quienes los maltraten, y los toreros supongo que tendrían ese afán todavía, pues fueran llevados a la cárcel, evidentemente.
Le voy a plantear una cuestión. Ustedes defienden, no solo son antitaurinos, defienden los derechos, usted en concreto, de los animales en general. Tengo que inferir que usted es vegetariano. Bueno, puede usted inferir lo que estime oportuno. Yo de mi vida privada no hablé, y aun en el peor de los casos de que no lo fuera, eso lo único que demostraría es una cierta incongruencia personal. Pero mi reflexión es la siguiente: las cosas no están bien o mal en función del grado de coherencia que muestre quien las defiende o lo contrario en público. Aunque yo me atiborrase a jamón todos los días, las corridas de toros serían evidentemente algo a rechazar. Lo que ocurre es que usted perdería algo de credibilidad, eso sí lo entiende, ¿no? Sí, pero si el debate es el grado de credibilidad que pueda tener yo como ciudadano individual, no tengo ningún problema en intervenir otro día. Pero la cuestión es que las cosas no están bien o mal en función de lo que acabo de decir, sino en función de su propia naturaleza y de las consecuencias que se deriven de esos actos. Déjeme que le haga una última pregunta. ¿Usted se ha puesto en la situación de una víctima del terrorismo? ¿Usted entiende lo que puede estar pasando por la cabeza y por el corazón de una víctima del terrorismo cuando usted hace este tipo de comparaciones tan disparatadas para muchos españoles, o no? Sí, me pongo, y de hecho es lo que he hecho esta mañana ante casi 30 medios de comunicación. Acabo de decir que soy una persona profundamente empática y que me pongo en la piel de una persona que esté amenazada por el terrorismo o que incluso haya sido víctima, y no tengo ningún problema en condenarlo, como ya lo acabo de hacer aquí, y en calificarlo de indeseable. Naturalmente que me pongo. ¿Qué pata mames? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, esto es lo que hay. No, vamos a ver. Yo voy a decir una cosa, y voy a ser muy breve, José Antonio. Para empezar, este señor ha conseguido, no hay que olvidar, foco. Ha conseguido foco. Quiero decir, él ha soltado un par de frases realmente provocadoras que se habrá pensado muy mucho, las ha argumentado como ha podido, quiero decir, él ha hecho ahí un argumento ético que evidentemente yo no comparto, pero él es un argumento que le ha permitido, para empezar, salir esta noche aquí. O sea, yo no sabía que existía. Y en 30 medios, ¿eh? Yo no sabía que existía. Ahora te haré una aclaración, Carmelo. Ahora te haré una aclaración. Ahora te haré una aclaración. Quiero decir que yo. 30 medios es muy fácil. Quiero decir, bueno, es muy fácil si haces una política, o sea, haces una provocación como es la que ha hecho él. O sea, que quiero decir que él ha conseguido foco. Y él hoy lo ha tenido aquí como lo ha tenido en otros 40 medios. ¿El argumento en qué se cae? Se cae porque efectivamente iguala el dolor humano con el dolor del animal. Entonces ahí es donde se cae el argumento, porque no solo es que haya comido jamón el señor Tamames, que no es sobrino, por cierto, de Ramón, como le he preguntado antes, no es solo que haya comido jamón o lo haya dejado de comer, es que habrá matado una mosca o habrá pisado una cucaracha alguna vez. Y entonces ese dolor cuenta o no cuenta, porque es que el problema es que todo el entramado ético este que se ha marcado aquí, pues a mí me parece que se viene abajo. Dicho lo cual, yo agradezco que sea alguien que condene el terrorismo, o sea, eso lo agradezco profundamente, porque no todos condenan el terrorismo, este señor lo ha hecho, y bueno, pues creo que ha conseguido que sepamos que exista esa asociación. Carmelo, te voy a dar de inmediato la palabra, Charo, pero aquí no le hemos puesto el foco porque nos haya parecido me parece bien, etcétera. Alfonso, no, pero te voy a decir por qué lo hemos puesto. A mí me interesaba escucharle. Sí, pero te voy a decir por qué lo hemos puesto, porque entendemos que es una agresión a las víctimas del terrorismo y que no puede pasar por alto esa agresión. Porque lo entendemos, estaremos equivocados por lo que sea, pero porque lo entendemos. Y porque este es el foco. Este es el foco. Las víctimas del terrorismo. Hay una frase que le delata, que es ¿por qué se condena a ETA y no a Jesulín? Y luego lo ha adobado. Mira, hay una cita de un torero clásico que dice: lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. Que se cumple con este señor. Y luego hay otra de otro torero clásico que es: tiene que haber gente para todo. Y aquí hemos visto, yo he escuchado ya me he quedado sorprendido porque yo no sabía, y por mucho que he estudiado también, que existió una ideología animalista. Sí, existe y es. Claro, lamentablemente la dirigen de Estados Unidos. Podía ser más humanista, ¿no? Pero desde luego esa frase que es lapidaria, ¿por qué se condena a ETA y no a Jesulín? Me parece que, como dice bien Carmelo, equiparar unos derechos y otros y un sufrimiento y otro que no tiene para nada. Es una provocación. En un país. No he equiparado. No he equiparado. Sí he equiparado, pero me da igual a los efectos que, si me dejáis, voy a decir. No, pero yo es que creo que. Va a concluir José Antonio y va a intervenir. Ya termino. Es que creo que hay que medir. No se puede ser notorio a cualquier precio, ni salir en 30 medios a cualquier precio. Hay cosas que
habiendo sufrido tanto este país, desgraciadamente, con el terrorismo, esto es una veleidad, desde luego, y una ligereza que no admite ni un mal capotazo, como se diría en términos taurinos. Y con todos los respetos al señor Tamames, no al que estaba con nosotros, al que ha hablado. Con todos los respetos al señor Tamames, que se ha convertido en un animalista conocido, es una tendencia que, en fin, que en Cataluña también está proliferando. Mucho, está proliferando, pero a mí me parece que... Decía Carmelo, ponía muy en valor el sentido de la ocurrencia que he tenido, que 30 medios... tal. No lo pongo en valor. No, yo constato que ha conseguido foco. Creo que deliberadamente. Yo lo que constato es lo fácil que es en esta vida y lo gratis que es en esta vida tener algunas ocurrencias. Claro. Sí, y a mí me parece una ocurrencia sangrante, que además, hablando desde el propio País Vasco, comparar el dolor de una persona con el de un animal. Mire usted, yo soy incapaz de matar una mosca. Pero vamos, me parece vamos a ver, que entre una corrida de toros... Es que el problema no es ese. ¿Cuál es? No, el problema es si este señor ha condenado o no el terrorismo de ETA y de otras organizaciones. Que sí, hombre, lo ha condenado 5 veces. No, ahora. Yo es la primera vez que lo digo en mi vida. El titular de la prensa no dice eso. Perdona, bueno, es que está si no equiparando. Pero vamos a ver. Estoy hablando de otra cosa. Ahora, estamos hablando de ahora, el director ha hablado con él y se trata de lo que aquí ha dicho y de lo que aquí tenemos. Y yo digo lo que este creo señor de lo que le ha 5 dicho. veces ha condenado de una manera rotunda. Pero solo faltaba. Hombre, claro. ¿Cómo que solo faltaba? Es que si no es ridículo, claro que faltaba. Claro que faltaba. Si no lo condenaba, hay muchos que no condenan el terrorismo. El derecho penal tenía que actuar contra él. Si él no condena, Hay muchos que no condenan el terrorismo. Si él Este no señor condena, yo no me expreso como me he expresado. No, este señor ha condenado reiteradamente el terrorismo. Claro. Pero además, y de una forma matizada, ha dicho. No solo el de hacemos palmas. No solo el de ETA. Empatizo, ha dicho. ¿El qué? No, si le tenemos que Digo dar que las si le gracias. hacemos palmas por haber condenado el terrorismo. Yo sí. Le haces palmas. Sí. Claro, o sea, él dice empatizo, yo empatizo, ¿qué menos? Hombre, ¿cómo no va a empatizar? No ha dicho empatizo, no. Sí, ha dicho empatizo con las condeno víctimas. rotundamente. Hombre, lo podemos oír cuando queráis. Condeno rotundamente el terrorismo, así como 5 veces. Pero lo mío son los toros. No te hemos visto hacer Ya palmas, está. Pedro. Lo demás son peccata minuta. No, hombre, no. Peccata Por eso estamos minuta. hablando. Lo demás son peccata Ha minuta. dicho que metería a la cárcel a los toreros. Bueno, si te parece pecata minuta... no- La Audiencia Nacional iba a tener trabajo con este señor, ¿eh? Si un día el Código Penal, pero eso es su opinión. lo convierte en delito, Lo de meter en la claro, cárcel a los toreros como es se su mete a opinión, todo es su opinión. delincuente. Donde provoca es equiparar un acto terrorista. Eso es donde provoca. No. A mí Que me es una parece que lo provocación importante no es deliberada, eso, cuando dice Carmelo. lo de Jesulín y tal, Porque ahí es donde no es provoca. Jesulín, se lo dice muy claramente. Bueno, muy bien, Ahora que, muy vista bien. las reacciones que han tenido 30 medios que le han llamado, que ahora quiere perfeccionar a lo largo de las horas y Sí. matizar, y yo empatizo con las víctimas del Sí, terrorismo. ¿y por qué se le hace tanto caso? ¿Y por qué se le Perdona se le por hace el tanto porque al final, seguimiento? como dice Carmelo, es una agresión a las Porque víctimas del algo tendrá el terrorismo. agua cuando la bendicen. Pues a ver si, bueno, a raíz de tertulias como la que estamos teniendo ahora, alguien no tiene la tentación de hacer el espantoso ridículo que ha hecho con esas declaraciones. No ha hecho ningún espantoso ridículo. Ha condenado reiteradamente y rotundamente el terrorismo Ofende la 5 veces. inteligencia. Punto. Lo Ofende demás la me importa muy poco. inteligencia. Lo demás me importa muy Ofende no poco. solamente la ¿Te importa inteligencia. poco que compare a un bebé asesinado por ETA No, no con un compara. toro? Con un toro. No compara. A no nosotros compara. no nos No, importa. ha dicho, fíjate, Dice que siente una cosa y la es que otra. ha dicho, y desde luego que estoy las, seguro que siente mucho más lo del ha bebé. dicho que las dos cosas son dolorosas. Lo que no ha dicho, tendría que haber dicho, es que desde luego para él las dos cosas son dolorosas. Hombre, Lo que pero tendría que para haber dicho, nosotros no. la intensidad. Bueno, a mí, La intensidad, a lo mejor, perdón, la a mí la intensidad. muerte de un Eso no hace animal, falta a mí ni la que muerte lo de un diga. animal, por ejemplo, me produce, Ni que lo diga. me Pero produce no es lo mismo, ¿no? una mala sensación. Pero Ya no lo es lo digo, mismo. ya Voy a lo intentar digo. La tortura a un animal, pero Hombre. es verdad que no lo comparo con lo de un bebé favor. porque la Ni intensidad él. del dolor es tan tremendamente Ni él diferente. tampoco lo ha que- comparado. y ahí es donde él Habría que llevarlo vuelve a a provocar. esa Ni él vuelve a tampoco lo provocar. compara. Nos vamos a ir a la pregunta, porque tenemos ya el resultado de esa cuestión que les hemos formulado esta noche. ¿Es una deslealtad la visita de Aznar a Melilla? ¿Sí o no? El 20% de ustedes entiende que sí es una deslealtad, el 80% de ustedes entiende que no es una deslealtad la visita del expresidente del gobierno. Aquí lo dejamos, que descansen. Mañana volvemos en torno a las 10 de la noche.